En un mundo donde muchos se conforman con lo establecido, existe un 5% que se atreve a brillar con luz propia. Bienvenidos a 5% Podcast, el espacio donde compartimos historias reales de personas extraordinarias que transformaron su autenticidad en acción y hoy están dejando una huella imborrable. Yo soy Cheri Semeler y en cada episodio descubriremos juntos cómo las mentes valientes están redefiniendo lo posible cuando se atreven a creer en su diferencia. Prepárate para inspirarte, conectar y tal vez encontrar el coraje para unirte a este 5% que está cambiando el mundo. Bueno, bienvenidos a 5% Podcast, este espacio donde celebramos a quienes se atreven a vivir su diferencia, su propósito y a dejar huella en el mundo. Hoy tengo conmigo a una mujer que nos enseña algo profundamente necesario, que el éxito también puede vivirse con calma, disfrute y propósito. Ella es Kate Aguilar, un arquitecto que pasó de diseñar y remodelar espacios para rediseñar vidas. Hoy es mentora de bienestar y éxito para emprendedoras latinas. Es además fundadora de Pausa y Fluye y creadora del programa transformador del cual quiero escucharlo todo, que dice Bye Bye Superwoman, Hola Living Woman. Así que ella hoy acompaña a mujeres que han llevado durante años de esa capa de lo puedo con todo para poder bajar esas revoluciones, recuperar su energía y volver a disfrutar su vida. Así que si alguna vez sentiste que el tiempo no te alcanza, que la exigencia no te deja respirar o que logras mucho, pero disfrutas poco, este episodio es para ti. Kate, bienvenida aquí a 5% Podcast. Qué alegría y qué honor tenerte aquí. He hecho esta presentación y bueno, sé que me quedo corta, pero quiero empezar con algo que puede ser sencillo, pero poderoso. Y es que me gustaría saber cómo te defines tú hoy y qué hay detrás de esa filosofía de pausar y fluir. Hola, Cheri. Bueno, muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí contigo. Me parece que tienes una energía muy bonita. Y cuando vi tu podcast de 5%, dije, ¿qué? Yo quiero saber más de qué es ese 5% con ese de sentir y de conectarnos con el cuerpo. Así que gracias por invitarme de estar acá. Y a ver, yo ahorita me defino como una mujer en constante remodelación y transformación. Hace mucho tiempo dejé de usar etiquetas porque justamente mi historia viene dada o se limitaba por creer que era solo una cosa y estaba, digamos que guiadas, ¿sí? Mi vida estaba guiada, mis acciones y todo mi hacer en función a si no estudias no es nadie. Y es una gran creencia que tenemos en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela. Así que mi gran sueño era justamente ser arquitecto porque era lo que iba a hacer, ¿no? Y bueno, la vida me dio un vuelco enorme. Así que ha sido como sub y bajas, pero al mismo tiempo ha sido como sumamente revelador y transformador. He pasado como muchas etapas de mi vida donde he tenido esos sub y bajas, pero en ese cómo me defino te podría decir que soy eso, una mujer que está en constante remodelación y transformación, con muchos roles en su vida, pero que me he quitado muchas etiquetas que me limitaban para poder hacer lo que realmente quería y poder disfrutar esa vida que soñaba. Qué rico, de verdad, que hayas podido vivir ese proceso tan poderoso, diría yo, que es el de poderse transformar. Yo creo que eh, yo también pasé por un proceso de transformación y creo que en ciertos momentos siento que hubiese sido súper cool haberlo vivido antes, pero al final es el momento perfecto. O sea, antes no tenía quizás otras herramientas, otras habilidades, eran otros tiempos. Entonces, me parece que es una oportunidad de oro que cada quien pueda vivir ese proceso de transformación. Pero ya vemos que eres una mujer de estas que ha profundizado en esas capas, ¿no? Que la podemos denominar en ese nombre de Kate Aguilar. Pero si miramos un poquito atrás o más profundo, a mí me gustaría saber quién era esa Kate antes de Pausa y Fluye, o cómo era esa versión tuya de esa Superwoman.
Mira, yo era esa Superwoman con cada letra en mayúscula, pero era una cosa, hace unos meses tuve una conversación con una amiga que teníamos siglos que no hablábamos, y me acuerdo que justamente le estaba como preguntando a esa Katy arquitecto en la que estaba allá, y me dijo, chama, yo te veía y yo decía, esta mujer tiene a Dios agarrado por las chivas o por las barbas, como decimos nosotros los venezolanos. Wow. Y yo me quedé helada cuando me dijo eso, porque dije, qué increíble cómo la gente me miraba y cómo yo me sentía era completamente distinto, ¿sí? Y Total. esa Kate que llegó a estar en ese éxito profesional que siempre soñó, que llegó a ser la arquitecto, que estuvo en oficinas sumamente reconocidas de arquitectura, estuve en proyectos hermosísimos porque igual me los disfruté, pero tenía un nivel de autoexigencia tan grande que quedaba sumamente agotada. Mi mantra de vida era no tengo tiempo para mí. Eh, Mi autoexigencia me llevaba a cumplir todos los roles de mi vida a la perfección, lo que me llevaba a estar en un agotamiento constante, que Claro, llegó un al momento que lo que 100%. quería era salir corriendo porque no podía más, pero tampoco sabía cómo hacerlo porque tenía que cumplir las expectativas de otros más las mías. Así Sí, que era como un remolino y un círculo vicioso en el que no podía salir. Tenía que hacer absolutamente todo muy bien, lo hacía todo sola y yo podía con todo y podía con todo sola, no sabía pedir ayuda, era incapaz de pedir ayuda y evidentemente como todo el mundo me veía como la Superwoman tampoco me la daban porque yo no la pedía y una correcto, creencia también que tenía era si yo no lo hago no va a salir bien porque correcto. un, tenía un nivel de querer controlar absolutamente todo, que eso es una gran mentira, porque al final el querer controlar todo te lleva a un agotamiento y una tensión muy grande, ¿sí? Así que el pausar, digamos que mi mayor miedo era pausar, porque podía perderlo todo. Ujú. Y en ese perderlo todo me estaba perdiendo a mí y mi salud. Pasé por momentos de migrañas muy fuertes, de gastritis severas, de dolores de espalda, de estar tiesa en Y una el cuerpo cama. hablándote constantemente, además, ¿no? El cuerpo me gritaba y yo no lo escuchaba. Y yo estaba histérica porque el cuerpo no iba a la velocidad que yo quería, que es lo peor. Wow. Sí, llegué a tener una depresión con pequeños ataques de pánico muy fuertes. Y ese fue un punto donde dije, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Estuve 2 semanas encerrada en la casa porque no quería salir. Wow. Entonces, en esa historia que definitivamente veo de alguna forma ese momento de quiebre, ese instante en el que tú decides, bueno, voy a abrir y voy a soltar esa armadura, voy a bajar la velocidad, voy a comenzar a diseñar la vida que yo quiero, que yo merezco, o que el cuerpo de alguna forma te estaba gritando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Kate? ¿Cómo lograste verlo? ¿Quién te lo mostró? ¿Cómo fue ese momento para decir bye bye Superwoman? Mira, lo peor del caso, que tú me estás diciendo que ese es un punto de quiebre, y ese no fue mi punto de quiebre. Ese fue mi punto como para empezar a Para pedir iniciar. ayuda para iniciar, ¿sí? Pero en ese momento dije, bueno, mira, fui con una psicóloga que era también, ¿cómo se llama? La psicóloga de la otra es psiquiatra, ¿no? Entonces Ujú. me recetó unas pastillas, me acuerdo que estaba como toda lenta y en ese momento un día me senté en la cama y vi las pastillas y me puse a llorar y dije, pero ¿por qué yo voy a depender de unas pastillas para sentirme bien? Y cuál película las arrojé así en la poseta y las boté todas. Ese día conversé con un amigo que me llevó a la cábala y ese fue como un proceso de transformación. Empecé a pararme en las mañanas, a hacer ejercicio, empecé a ir a esas clases, me hizo tener una vida, una visión del mundo completamente diferente y de mí misma, ¿sí? Porque Qué bueno. muchas depresiones justamente que caes en un círculo vicioso de victimización y no te das cuenta me hizo darme cuenta que ese querer estar por todos y para todos era un miedo terrible al abandono y al rechazo. Así que es algo que no nos damos cuenta y hay como muchas heridas de infancia y muchas cosas que pasan de pequeños que no Sí. logramos entender, ¿no? Entonces fue como indagar, ir hacia adentro y pude darme cuenta que recuerdo una escena de mi infancia a los 9 añitos donde llega tu madre y típico que llega agotada y esa hora es que yo le digo que había que hacer el ruedo del pantalón, coser el que no, ¿cómo se llama esto? El sello de la camisa y me acuerdo que me dijo, mami, yo estoy agotada, te voy a ayudar con los alfileres y tú lo coses y es momento de que empieces a hacer las cosas por ti sola porque el día que mamá no esté, tú tienes que defenderte sola en la vida. Y ese fue el punto de quiebre de pequeña, donde yo empecé a ser la Superwoman, donde entendí que yo tenía que ser la niña independiente, donde yo podía tener que hacer todo, controlarlo todo. Así que
ese ir a la cábala y hacer otros procesos de crecimiento personal me llevó a mi infancia y a reconocer esos puntos y esas raíces de donde venía, ¿no? Entonces, digamos que el punto de quiebre máximo fue cuando migré a Estados Unidos, donde esa creencia de si no estudias no eres nadie, Se tumba por completo. se Total. tumba y en mi caso se hizo realidad, porque ese miedo que tenía de pausar porque lo podía perder todo, emigrar para acá fue perderlo todo, entre comillas, perder todo lo que había construido y lo que había hecho de Katherine. Perder lo conocido. Perder lo conocido y perder a esa Katherine, esa arquitecto famosa y exitosa. Entonces, fue dejar los premios, las certificaciones, el título colgado en la pared, y fue empezar a limpiar casas, hacer de babysitter. Recuerdo repartir volantes en la calle en pleno mediodía de aquí de Florida con ese sol inclemente que a uno lo vuelve loco. Y llegó un momento que con una deuda en el banco que iba creciendo, con una relación que se desvanecía ante mis ojos y una mudanza que terminó en una estafa, dije, no puedo más. Oh, wow. Y dije, ¿dónde me puedo ir a huir de esta realidad? Porque no puedo más. Ese fue mi punto de quiebre. Porque fue decir, si no soy arquitecto, ¿quién soy? Exacto. ¿Qué hago con mi vida? Ujú. Y mi resolución brillante fue irme a un retiro de silencio. Yo me voy a un retiro de silencio, porque ahí yo voy a estar en medio de la montaña. Bueno, pero siento que una de las cosas que más nos permite descubrirnos es eso. Porque apagamos todo. O sea, tienes que apagar incluso esa vocecita que está todo el día diciéndote cosas, ¿no? También. Me imagino que practicaste eso en el retiro. Fíjate que no, eso era lo que yo esperaba. Eso era lo que yo añoraba. Porque irme a mi retiro de silencio fue para huir de mi realidad. Y lo peor del caso es que fue enfrentarme de trancazo con la realidad. Con qué tenía Katy, qué quería Katy, dónde estaba Katy, qué necesitaba Katy. Los primeros días fueron horrorosos, porque mi cabeza no dejaba de pensar. Wow. Y esa Katherine que hacía y hacía era justamente porque no quería pensar y no quería sentir. Cuando estamos en un hacer excesivo, no pensamos ni sentimos. Y es la manera perfecta y maravillosa de evadirnos. Y en irme a ese retiro de silencio fue encontrarme con esa verdad que no quería ver. Así que allí fue, claro, ahí fue sentir rabia, alegría, frustración, emociones que nunca antes había conectado, pensamientos que me estaban volviendo loca, ver ese checklist de vida que yo me había hecho y diseñado a los 12 años, que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento. Así que fue un momento muy bonito, al mismo tiempo retador. Exacto. Duro. Como lo describes, es duro. Muy duro. Me di cuenta que yo estaba completamente desconectada de mi cuerpo, Cheryl. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché mi corazón. Yo no podía dormir porque escuchaba los latidos de mi corazón. Wow. Y fue sorprendente porque, claro, estás en un retiro de silencio en medio de una montaña donde nadie habla y no se oye nada. Y te empiezas a escuchar. Y escuchaba, me volvía loca la respiración, los latidos del corazón. Cuando me ponía así de lado en la almohada, sentía el tac-tac de la vena que no me dejaba dormir. Wow. Entonces fue como una experiencia de conectar con mi cuerpo de otro lugar. Y escucharlo. Escucharlo. Tenía la espalda completamente contracturada. Y fue como relajarme de a poco. Era literal, como dirían, ¿cómo se llama esto? Las necesidades básicas. Comer, ducharte y meditar. Y te mandaban a hablar con los árboles y era como, ¿dónde me vine a meter? ¿Pero por qué yo estoy aquí? Y fue precioso. Qué bueno. Porque el último día fue la primera vez que tuve como un momento de plenitud de tal manera, Cheryl. Me acuerdo que dije, bueno, me voy a parar temprano para ir a ver el amanecer. Y en ese ver el amanecer, que estaba ahí sentada, empecé a sentir cómo se movían los pelitos de mi cara. Eso yo nunca lo había sentido. Los pelitos de los brazos. Que tú decías, esto lo tengo, esto es parte de mí. Esto es parte de mí. Sentía mis nalgas heladas por los escalones y aquí esta parte completamente caliente por el sol que estaba saliendo. Y por un momento dije, podría desaparecer en este preciso instante y todo estaría bien. Y me di cuenta que al final todos esos problemas y todo eso que tenía tiene que ver en cómo vemos la vida. Así que estar allí fue como
no tener que saludar a nadie, no tener que presentarme. Yo no tenía ni idea de quién estaba a mi lado, ni qué nombre tenían, ni de dónde Además eran. que no tenías que cumplir expectativas a otros. No tenía que cumplir expectativas de nada. O sea, no tenías que saludar a nadie. O sea, fue como una cosa de salir literalmente como al día a día. Y algo que me pareció precioso fue cómo podemos conectar con otros sin la necesidad de hablar. Solamente una Y mirada y puedes reconocer la tristeza o la soledad del otro. Un abrazo que te lo dice todo. El hablar también nos desconecta constantemente de nosotros. Entonces, literal fue una pausa que fue como un cambio de vida para mí y fue entender que lo que hago no me define, pero yo sí defino lo que hago. Ujú. Y de regreso me monté en un carro con unos que estaban ahí que me dieron la cola y resulta que todos eran multimillonarios. Todos eran multimillonarios, eran americanos multimillonarios. Y yo era una niña en un ataque de agonía porque tenía nada en el banco, porque no tenía plata. Y fue decir, yo estoy aquí con ellos. Y no importaba si tenías cuenta en el banco, si no tenías cuenta, estábamos compartiendo cosas muy profundas y estábamos de igual a igual. Y Sí, ahí no todo, había ningún tipo de escala o de nivel o nada. nada. Y ese Simplemente fue seres humanos. seres humanos, seres humanos. Así que fue un momento muy bonito de silencio y de encontrarme conmigo. Y esa frase de, ok, yo no soy lo que hago y lo que hago no me define, pero yo sí defino lo que hago, me hizo darme cuenta de que mi valor no estaba en esos logros. Que yo seguía siendo la misma persona que estudió y que llegó a todo eso limpiando casas o cuidando niños. Y ahora era Y qué definir qué voy a valioso. hacer con mi vida. ¿Qué Ujú. quiero hacer con mi vida? Total. Y qué valioso poder encontrar tu valor. Yo creo Ujú. que ha sido también una de las cosas que esta transformación, por lo menos en mi camino, también me ha servido muchísimo, poder encontrar realmente cuál es tu valor. Que no es solo un badge, un carnet, un título, sino que eres tú. Sí. Y es muy complicado en esta sociedad porque evidentemente ahorita cómo deberías presentarme, coautora y conferencista o arquitecto. Y yo desde hace mucho tiempo no me presento de esa manera porque digo es que yo no soy eso. Yo he hecho esas cosas, he estudiado, pero soy un ser humano. Y estamos muy desconectados del ser humano que está detrás de un título. Sí. De hecho, yo los invitaría a cuestionarse. Lo primero que uno ve para alguien es ver cuántos títulos tiene, si estudia en Harvard, si tiene una maestría, un doctorado, y si no, no lo escucha, porque no tengo nada que escuchar del otro. Ujú. Y de verdad es así. Una de las conversaciones más espectaculares que tuve yo fue con un mesero cuando fui a San Agustín. Y dije, qué sabiduría de este hombre. Y era un mesero que había viajado por el mundo, y la sabiduría que tenía ese hombre, yo no la he conseguido en personas de Harvard con las que he conversado. No Que se pueden, compara. no se compara, pueden tener mucho conocimiento, sí, eso no lo quito, pero una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Son, Sí. son como dos cosas. Incluso, incluso ayer escuchaba que tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero no necesariamente el entendimiento. Y el entendimiento es el que te lleva a la acción. Y el conocimiento no. Tú puedes simplemente ser una estupenda biblioteca de conocimiento. Pero si no lo usas o no lo pones en acción, pues no tienen, a ver, ningún valor. Y qué bueno que traigas eso, porque a la Superwoman le encanta acumular conocimiento, le fascina acumular conocimiento. Yo te tengo un montón de certificados y de vaina de cosas que he estudiado que no ponía en práctica, que no ponía en práctica ni siquiera conmigo. ¿Sí? Había estudiado cabal en su momento que te comenté y una de las principales cosas que uno aprende y que ellos te dicen es pause, pausa. Cuando vayas a Mm, reaccionar, cuando vayas, pausa. Pero la pausa que yo hice realmente fue cuando la apliqué, cuando estuve en claro. ese momento en agonía que yo me acuerdo con un rabino cuando vine para acá, le comenté, ¿no? Que si me iba, me quedaba, qué hacía con mi vida. Y el tipo, después de que yo hablé un rato largo, que estaba bien desconectada, mi voz no sabía escuchar, el tipo lo único que me dijo fue, ¿dónde crees tú que vas a revelar más luz? Y me dio un abrazo y se fue y me dejó ahí. Y yo dije, ¿Y tú qué es esto? coño, para ellos en la cábala, para tú revelar luz, necesitas estar en oscuridad. Mm, Es la única manera que tú reveles luz. Que tú prendas un bombillo, necesitas estar en oscuridad, porque si no, un bombillo prendido en un lugar que hay luz no se ve. Bueno, en retrospectiva, el mensaje es súper poderoso.
Claro. Porque él reconoció que tú estabas en oscuridad y que solo estabas lista para irradiar esa luz. Sí. Y Me que encanta. quedarme en mi país era lo conocido. ¿Qué luz hay ver rodeada allí? ¿No? Ujú. Sí, o de repente, a ver, quizás limitarse de ciertas experiencias puede también limitarte a ti de brillar en otros escenarios, en otras, quizás como hoy, que tú estás brillando en una cosa que yo seguramente en tu país tú no pensabas eso. Tú no, Jamás. no te pasaba ni por la mente ni cerca que la posibilidad que tú ibas a poder vivir esto y ahí entonces lo quiero conectar como cómo esa historia y cómo ese proceso que tú viviste lo transformaste en un método. Eso a mí me encantó, me conectó porque además yo te escucho y siento que me escucho, es parte, Ujú, obviamente no es igual, pero me conecto muchísimo con tu proceso. Además porque tú tienes las 5 Ds y yo ujú. tengo el 5%. Y yo dije, no, yo Claro. no puedo dejar de entrevistar a Kate y que ella pueda compartir ese método acá, ¿verdad? Eh, y que les cuentes a todas las personas que hoy nos están escuchando qué significa ese método que además está súper comprobado, lo viviste en carne propia y que hoy está impactando a muchísimas mujeres a que puedan rediseñar su éxito, que además puedan estar en bienestar. Entonces, quisiera que pudieras comentar aquí cómo está diseñado este programa que estoy segura que está tocando muchísimas vidas eh, desde que lo implementaste. Mira, antes de empezar con esta 5D, quisiera justamente empezar con esa frase que me dijiste, rediseñar tu vida. Sí, creo que después de haber regresado a ese retiro del silencio y haber entendido que yo no era mis logros, fue como dar un switch y un cambio de ver qué carajo iba a hacer yo con mi vida, qué quería hacer, ¿no? Y más que quería hacer, hubo como un proceso de encontrarme conmigo, ¿sí? Porque yo nunca entendía ni me preguntaba qué necesito. Y es algo que no se pregunta la Superwoman, ¿qué necesito? En ocasiones es simplemente echarte a dormir, simplemente llorar, darte un helado, ¿sí? Entonces empecé yo a tener esa amabilidad y esa autocompasión conmigo para poder después decir qué quiero hacer. Porque empecé a cumplir como con esas necesidades que mi cuerpo me estaba pidiendo que antes no lo escuchaba. Así que empecé primero como a escuchar qué necesitaba, qué cosas me daban felicidad o calma y empecé de a poco, empecé a tener momentos de silencio conmigo, tener meditaciones, un montón de cositas así, ¿no? Y ese rediseñar la vida me llevó a, ay, ¿qué significa éxito para mí? Porque yo que voy a hablar de éxito si ni siquiera sé lo que es, ¿no? Y fue sentarme conmigo y empezar a hacer un montón de listas de cosas, de pros y contras, y en esa infinidad de paseos y de tablas y de escribir, porque somos muy mentales, llegué a que el éxito para mí es estar en paz con cada decisión que tomo. Mm. Ese es el éxito para mí. Y si yo estoy en paz con cada decisión que tomo, entonces cada acción, pensamiento va a estar en función y en coherencia a ese algo que necesito también. Y después de que empecé Total. con eso fue aprender a colocar límites sanos, Mm. ¿sí? Algo que eso era como impensable para mí y te hago el suspiro porque eso era lo que sentía cada vez que tenía que decir un no. Entonces, primero fue como definir y eso para mí es el éxito. Y en ese éxito fue llegar a ver qué he hecho yo en mi vida o cómo poder llegar ahí. Y digamos que esos 5D son los pasos que yo tuve que pasar para llegar a donde estoy hoy, ¿no? A estar como clara en qué decisión tomar y cuál no. Y yo le llamo las 5 dimensiones para ese éxito desde la pausa, porque la pausa es una pausa activa. ¿Sí? No es quedarte haciendo nada, es encontrarte a ti y para eso tienes que hacer muchas cosas. O Así sea, que la primera, tiene un objetivo que cumplir claro, esa pausa. esa pausa tiene un objetivo y que fue el que tuve dentro en el retiro de silencio, que nadie piensa que, y ese fue el cambio, el punto de quiebre para mí, ¿no? Así que la primera 5D es desmontar tus creencias tóxicas y como estamos hablando de la Superwoman, yo le digo desmontar esas creencias tóxicas al soltar la tiara, ¿sí? Porque justamente lo que tenemos aquí en la cabeza. Necesitas quitarte esas creencias y esos patrones que has venido arrastrando sin darte cuenta. Así que el primer paso es reconocer de dónde viene eso. Mi primer paso ahorita lo que hice fue
contarte una historia de vida a mis 9 años. De ahí empezó todo este proceso de esa superwoman, de esa niña independiente que necesitaba hacer todo sola, ¿no? La segunda D es desvincular tu valor propio del logro. Necesitamos desvincularte y entender que eres mucho más que un checklist, ¿sí? La tercera es depurar tus cadenas tóxicas. Y en ese depurar tus cadenas tóxicas es entender qué cosas tienes que soltar. Y allí hacemos un trabajo de soltar el control, porque la superwoman no sabe soltar el control, no sabe confiar en la vida. Y si no confiamos en la vida, las cosas no fluyen. Y cuando hablo de fluir, y siempre aclaro esto, no estoy hablando como esto, tenía un amigo que me decía, Katherine, pero fluye con la vida. Y me hizo ahí, no me volvía loca, porque ¿cómo puedes decir que yo fluye con la vida? O sea, no, a ver. No cabía, no cabía en tu Excel. No, y ahorita eso no cabe en mi Excel, porque para mí el fluir es hacer todo lo que está en mis manos y en mi responsabilidad. Y todo aquello que está fuera de mi control, lo dejo ir, lo suelto. Porque no tienes nada que hacer ahí. Y cuando tú de verdad sueltas aquello en lo que no tienes control, increíblemente las cosas pasan. Porque dejas que la vida, Dios, como quieras llamarlo, haga lo que tiene que hacer. O hay una frase que me encanta que siempre dicen, bueno, haz tu parte, el universo te encuentra en el camino. Eso es soltar. Tú haces hasta aquí porque no puedes hacer más. No te preocupes que lo demás va a llegar. Entonces, eso es un punto importante en ese 3 de desvincular tu valor propio del logro. La cuarta empieza a ser diseñar ese éxito desde la pausa. Y aquí es encontrarte contigo y ver qué es para ti el concepto de éxito, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres en tu vida. ¿Sí? Y es empezar a ver empezar a desmenuzarlo y ver qué es. Porque sí, yo ya alcancé el éxito, pero mi éxito era un éxito, bueno, de los mandatos de la sociedad, lo que lo hacía feliz a los demás, pero no era mi éxito. Entonces encontrarte contigo y que te sientes y digas, bueno, las clientes que he tenido son personas que están casadas, tienen hijos, tienen una empresa y están completamente vacías. Claro, porque están haciendo algo que fue en función a, no sé, entregarle el título al papá y como eso fue lo que estudié y eso fue lo que hice, pero no es lo que realmente quiere. Y la Sí. O que última, siguen acumulando cosas, y siguen siendo vacías o siguen claro, sintiendo el vacío. porque el Y vacío, eso es muy difícil. Yo diría heavy, o sea, que tú digas, Dios mío, tantas cosas buenas que tienes a tu alrededor, tantas cosas que estás logrando y que eso no te genere ningún sentido de satisfacción, es súper complicado porque entonces estás overachieving todo el tiempo. O sea, siempre ujú, estás over y nada satisface. sí, pero es que tampoco, ahorita voy para allá, déjame terminar con estas 5 y nos regresamos ayer, lo que dice de nada satisface. Y la última, que es la 5D, es decidir desde la dignidad de recibir. Y lo repito, decidir desde la dignidad de recibir, porque es entender que no necesitas más para ser digna de recibir amor, reconocimiento y lo que quieras poner allí. Nosotros hacemos y hacemos porque pensamos que en ese hacer vamos a ser reconocidas y amadas. Y no, es entender que somos dignas de recibir amor simplemente por el hecho de existir. Y Exacto. ese decidir es muy importante porque tú necesitas aprender a decidir para poder sostener la vida que diseñaste en ese cuarto de. Porque si tú no aprendes a decidir desde la dignidad de recibir, todo lo que hayas diseñado acá se va a venir abajo, porque tus decisiones van a empezar a estar en función a otros. Entonces, si te pongo un ejemplo aterrizado, porque si no nos quedamos en algo esotérico. Ujú. Yo Sí. diseñé que, no sé, el día de hoy hoy tengo la entrevista contigo. Entonces yo antes necesitaba enfocarme contigo, estar tranquila o meditar. Ah, no, pero resulta que me llama mi mamá que la lleva al mercado, entonces yo salgo disparada para allá y luego me regreso y llego aquí sudada, en una agonía como, no, no, yo tengo que aprender a decirle a mi mamá, te pongo un ejemplo por poner un ejemplo, ¿sí? Decirle a mi mamá, no, no te puedo llevar ahorita, te puedo llevar después o mañana. Eso es poner un límite sano. No te estoy Ujú. diciendo que no completamente, te estoy diciendo que ahora no Total. puedo. Entonces, en ese decidir desde la dignidad recibir es aprender a decirte sí a ti, al decirle no a otros, y eso también está bien, Ujú. para poder sostener esa vida que ya diseñaste arriba, porque si no, de nada sirve llegarle al cuarto paso si aquí, con el quinto, seguimos en lo mismo. Y para eso hay que derrumbar muchas creencias y muchos miedos también. Te iba a decir, yo tomé nota porque me encantaron las 5D, ¿no? Yo le quiero hacer el resumen a nuestra audiencia, Maravilloso. ¿verdad? De estas 5 dimensiones. Una es que puedes desmontar tus creencias tóxicas. Esto me parece de verdad súper poderoso. La número 2, que puedas desvincular
el valor propio de algo. Es decir, tú vales porque vales, no Ujú. porque esté atado a algo. El número 3 es que tú puedas depurar tus cadenas tóxicas. Ahí tú te refieres más a esas relaciones familiares, a esas cosas que de alguna forma no te dejan ver con claridad. Te voy a, ¿Lo pudiéramos definir con un ejemplo? te voy a poner un ejemplo aterrizado y que me parece que da perfecto para la audiencia y sobre todo para los que son venezolanos o los que han emigrado. En mi momento, sí, como era la Superwoman, yo no es la salvadora, yo no tengo que ayudar a todos por todos, ¿no? Yo tomaba cada problema del que estaba a mi alrededor, fuera mi familia o amigos, como mío. Eso implicaba que como yo estaba allá afuera, yo mandaba dinero a mi familia. Ese mandar dinero a mi familia implicaba que yo trabajaba en su momento 10 horas diarias. Doble, triple, o Hacía lo que obras fuera necesaria. porque yo necesitaba cubrir mi presupuesto y mandar dinero. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cadena tóxica. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un overtime, un tiempo que lo podría estar dedicando a mi emprendimiento, a mi autocuidado o a lo que tú quieras, pero que lo estoy haciendo porque necesito mandar dinero. Y aquí la pregunta para la persona para la persona que lo hace sería, ¿desde dónde estás mandando tú ese dinero? ¿Desde el amor o desde el miedo? Mm, Qué buena ¿Ok? pregunta. ¿A dónde voy con eso? Yo mandaba el dinero porque si no era la niña mala, era la sobrina mala, era la hija mala. Entonces yo estoy mandando el dinero porque el deber ser es que si yo estoy acá afuera, yo mando el dinero. El día que yo tomé la decisión con una culpa horrorosa, si uno siente culpa, vas por buen camino porque quiere decir que estás haciendo algo que está fuera de lugar. Entonces eso es una buena noticia el día que usted sienta culpa. Yo respiré profundo y la decisión fue, ok, no voy a tomar los problemas de mi familia como mío. Esa fue la decisión. ¿Y qué implica eso en acción? Que entonces no voy a mandar dinero porque ya ese problema no es mío. Total. ¿Qué implicó que yo no mandara dinero? Implicó que ya no trabajaba las 10 horas de overtime, que empecé a trabajar 8 horas y que esas 2 horas las empecé a dedicar a mí, a hacerme un curso, a meditar, a ir a la piscina. ¿Y qué pasó con eso? Me empecé a sentir mejor, empecé a estar más en calma, mi cuerpo empezó o dejó de tener dolores de espalda. Luego esas 2 horas las pude empezar a utilizar en el emprendimiento, en el negocio, en construir algo propio. Solo una decisión que fue Cambio. no tomar los problemas de otros como mío me llevó a accionar y yo en su momento tenía una consteladora que amo y ella me decía, un movimiento genera otro movimiento y solamente esta decisión generó un montón de movimientos y de cambios en mi vida. En la Cábala hay un concepto que se llama el pan de la vergüenza y este tiene que ver cuando yo hago algo o ayudo al otro y no lo dejo mostrar sus habilidades, ni creo en ese otro para que exponga y saque sus habilidades. Entonces muchas veces la Superwoman ayuda al otro simple y llanamente por querer controlar, por querer que el otro esté en deuda. Entonces por eso pregunté desde dónde lo haces. Porque el que yo dejara de mandar dinero implicaba que de repente mi familia se iba a molestar, que de repente iban a hablar mal de mí, que de repente no me iban a llamar más. Y eso duele. Total. Tengo una pregunta, pero antes quiero continuar con el 4 y el 5, que es diseñar ese éxito desde la pausa. Y el número 5 es decidir Desde la dignidad de recibir. desde la dignidad de recibir. Ujú. ¿Ok? Entonces, una de las preguntas que me surgió es que mientras te escuchaba, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido culpa por pausar? Ujú. Ahorita yo simplemente dije, o sea, con esos ejemplos que tú me has brindado hoy, que nos has regalado a mí y a la audiencia, yo dije, ¿cuántas veces esa culpa está ahí? Sí. Y o por no estar haciendo algo todo el tiempo, o por simplemente decir, mira, no sé, que es ese deber ser que tú comentabas. Entonces, siento desde esta perspectiva que hoy nos cuentas, la pausa tiene muchísimo poder. Sí. Siempre y cuando, como tú dices, la pongamos en acción. No simplemente pausar por, bueno, me apago.
totalmente, 100%, sino bueno, me pauso con un objetivo y con un propósito. Sí. Mira, y en relación a eso que comentas em, de la pausa, no, perdón, de la culpa, les voy a Ujú. dejar esta pregunta que a mí me ayudó muchísimo, ¿sí? Y en su momento era, claro, primero hay que ver que esta culpa termina siendo como una emoción social y que lo aprendemos de acuerdo. ¿De dónde viene la culpa? Porque le hice algo mal a alguien, tiene que ver con otro. Entonces la culpa es cuando yo le hice algo mal a otro y siento como esa, no, ese temor, esa incomodidad. Y la pregunta sería, ¿a quién le hago mal cuando descanso? Qué ¿A, buena pregunta. a quién le estoy haciendo daño yo cuando descanso? Y así es una pregunta: ¿a quién le estoy haciendo yo daño cuando hago A y rellena la frase? Cuando algo te genere culpa, sí, pregúntate eso. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque al final la respuesta era, en realidad, me estoy haciendo daño a mí por no descansar. Total. Y decimos, no podemos dar lo que no tenemos. Y si yo no me amo y me respeto, ¿cómo puedo amar y respetar a otros? Así es. ¿Qué le dirías hoy a esa mujer emprendedora, profesional, mujer, que hoy está cansada de poder con todo, está al límite, pero que ya no se reconoce frente al espejo, que ya dice, esta no soy yo, pero al mismo tiempo está lidiando con que tiene que hacerlo todo, o por lo menos ese es su pensar? ¿Qué le diría? A Voy ver a, si alguna persona de nuestra audiencia está pasando por eso y puede de alguna forma conseguir el camino a través de tus servicios, de tu mentoría. voy a decir dos cosas que no van a gustar, porque a esta mujer, esta superwoman no le va a gustar. La primera es que se detenga, que lo que tiene que hacer es pausar, que si está agotada y no puede más, es echarse en la cama y es preguntarse qué necesito hoy. Esa pregunta te saca y te dice qué necesito hoy. Y la segunda es pedir ayuda, porque si en esa respuesta que te dio el que necesito hoy es algo que de verdad lo estás necesitando urgentemente y te da terror hacerlo, entonces pide ayuda. Porque eso que te está diciendo el cuerpo, lo que te está diciendo tu mente, lo que necesitas ahora y no puedes hacerlo, necesitas a alguien que te acompañe en el proceso. Y ese pedir ayuda puede ser, lo que te digo, puede ser un coach, un terapeuta, de repente escribirme a mí, empezar la mentoría, no lo sé, pero es buscar Ujú. a alguien que tú sientas que te pueda ayudar. No es la amiga, ni es la mamá, ni es fulano, no, porque muchas veces esas personas nos ayudan a seguir en el mismo papel de victimismo, ¿sí? Y eso es algo que después fue que pude comprender. Porque yo buscaba siempre a las amigas y evidentemente si el novio te montó cacho, ¿qué más? ¿Cómo puede ser? Entonces tú sigues en ese llanto. Siempre No, van a estar de tu lado. no. O sea, yo tuve un momento donde una relación que por muchos años esta persona nunca me confirmó ni en la cara me lo dijo de que verdad estuvo con otra persona, pero uno lo sabe y uno lo intuye. Y en realidad esa infidelidad que me estaba mostrando afuera era porque yo era completamente infiel a mí. Entonces Mm. eso que pasa afuera también es un reflejo de lo que está pasando con nosotras. Pero eso lo pude ver yo en un momento de silencio, con un terapeuta, pero no con una amiga. Correcto. Entonces lo primero es pausar, preguntarse qué necesito, porque esta mujer que está en agonía no se pregunta qué necesita, y lo segundo es pedir ayuda. Gracias por ese regalo, Kate. Así que a mí me gustaría que tú le pudieras compartir a la audiencia eh, tus programas actuales, tus mentorías, cómo te pueden ubicar, ¿sabes? En qué estás enfocada actualmente, para que podamos impactar muchas vidas, porque estoy segura que este mensaje apenas es una puertita, ¿no? A, a esas mujeres que hoy están lidiando con tratarse de quitar la capa o que aún ni siquiera lo ven y siguen llevando Ujú. la capa. Sí. Lo lamentable de esto, porque yo también lo pasé, es que esta superwoman no pedía ayuda hasta que no se le está viniendo el mundo abajo. Y lo importante de esto es pedir ayuda antes de que se te venga el mundo abajo. Cuando empieces a notar esos destellos de ansiedad, de angustia, de agotamiento, de el cuerpo que es el que grita, empezar a pedir ayuda y empezar a pausar antes de que llegues a una depresión, antes de que llegues a estar en una cama. Entonces eso sí es importante que lo puedan ver, ¿no? Sobre todo las que son mamás.
Me parece que es sumamente importante. Y ahorita en lo que estoy con estas mentorías de Bye Bye Superwoman o la Living Woman. Es una mentoría y un proceso de acompañamiento de 12 semanas. Son sesiones uno a uno. Trabajamos con workbooks o ejercicios que les mando. Hay visualizaciones, hay meditaciones. Es un espacio de catarsis, como les digo yo, ¿sí? Aquí, y siempre hago la aclaratoria, este no es un espacio donde van a aprender más y van a estudiar más. Aquí no hay videos, aquí no hay libros que te tienes que chutar y te los tienes que comer todos. Ya yo sé que tú sabes muchísimo, que tienes un montón de conocimiento. Esto es un espacio para ti, para que estés contigo, para tener un momento de silencio y que te empieces a escuchar. Así que a través de esos ejercicios que mando, esos ejercicios los hacen, llegamos a las sesiones y ahí conversamos. Y en esas sesiones son maravillosas porque son el momento, son ese aha moment. Algo que me caracteriza y que lo vine a descubrir justamente después de este quiebre, el punto de quiebre, porque antes no me daba cuenta, es que suelo ver como el big picture y suelo tener como otra perspectiva. Entonces puedo mostrarle a esas clientes que hay otras posibilidades o suelo hacer esas preguntas que ellas necesitan para responderse. Como yo siempre digo, la respuesta siempre está en nosotros, solo que no queremos escucharla. Correcto. Entonces, esto es un espacio donde yo termino siendo un espejo para que te puedas mirar. Y dentro de estas actividades coloco 2 películas, no voy a decir cuáles, pero me parece que ese entender que el disfrute también es parte de nosotros, es como a través de una película también te puedes mirar. Entonces, esas son 2 cosas que coloqué en la mentoría y que ha fascinado a las personas. Y es muy bonito, porque es como salir, una me decía, claro, yo como Superwoman me hubiese puesto ahí a ver un documental y una cosa para aprender, y esto me sacaste como de todo lugar, y sí. O sea, dentro del disfrute también podemos encontrar muchas cosas, y podemos encontrarnos a través de él también. Así que, y en la página web, www.pausayfluye.com, y en mi newsletter, allí mando cada 2 semanas un correo que termina siendo una carta, donde a través de mis experiencias de vida dejo un mensaje y así les dejo siempre una pregunta como la que hicimos hoy. Creo que mi manera de enseñar, de aproximarme, no es a través del estudio de Harvard, ni los supotoscientos, ni el porcentaje. No, creo que a través de yo dar un ejemplo de vida, las personas conectan mucho más rápido. Entonces, eso es lo que van a encontrar en esa newsletter. Sí. Actividades Yo les digo que prácticas. el newsletter es, de verdad, o sea, no tiene, no pudiera yo describirle, o sea, me deja totalmente sin palabras, porque de verdad que le has dado eh, un nivel de propósito, ¿sabes? Un nivel de foco a lo que estás eh, tan segura de compartir y tan segura de que puede ayudar a tantas mujeres que a mí, de verdad, de tus productos que yo siempre estoy revisando son los newsletters, así que señores, de verdad, Ay, qué únanse. bueno. El producto es súper valioso. Además, bueno, Kate la han escuchado. O sea, ¿cómo ustedes no van a pausar y a fluir con esa voz? O sea, además ella te transmite eso. Así que luego, de todas maneras, vamos a dejar en las descripciones de todas nuestras plataformas Buenísima. cómo poder conectar con Kate. Pero bueno, ya sabes, Kate, que este espacio se llama 5%, ¿no? Y el ciento con S. Así que eh, yo estoy también convencida que las personas cuando viven de su diferencia, la identifican, la convierten en ese propósito, pueden dejar una huella totalmente imborrable en el mundo, ¿no? Y es además lo que te hace completamente único. No, no hay otra Kate, no hay otra Cheryl. Somos únicos. Pero las personas que logran identificarlo son las que hoy están impactando muchísimas vidas. Y por eso es que dije, yo tengo que tener a Kate dentro de este 5%, pero me gustaría ver cómo tú pudieras definir ese 5% para ti. Ujú. Estas pueden ser 5 cosas, 5 habilidades. Mira, incluso hasta dentro de, mira, tengo una habilidad, esta cosa, esta experiencia, un conocido, una conexión, una red, una comunidad. O sea, ¿qué cosas hacen únicas hoy a Kate que hoy puede estar diciéndole a Bye Bye Woman, Living, a la nueva, esa nueva mujer, esa nueva figura que puede estar
que pueda estar liderando además hoy este programa de Pausa y Fluye con, ¿sabes? Con tanto propósito, con tanto sentir, además con ese entendimiento de cuál es el proceso, porque además lo viviste en carne propia. Así que yo Sí. quisiera que tú compartieras cuáles son esas 5 cosas que te hacen única e irrepetible. Mira, ahorita que me estás preguntando, se me venían como varias cositas a la cabeza que antes me hubiese costado muchísimo. Y eso también es algo que me lo agradezco, me lo cerebro, porque esta Superwoman no sabía celebrarse, no sabía reconocerse y mucho menos decirlo en voz alta, ¿no? Porque caía mal, porque hay modestia aparte y la frasecita modestia no hay. Ahorita no hay modestia aparte, ahorita es como, a ver, vamos a ver. Creo que una de las cosas que me caracteriza, ahora sí me voy al test de Gallup, no sé si lo conocen, de los talentos de Gallup. El Total, prim- el de prim- allí nace parte de este show. bueno, mira, el primero que tengo es aprendedor. Pero si yo le pusiera otro nombre a ese talento de aprendedor, diría que es mi curiosidad de niña. Yo antes de estudiar arquitectura estudié filosofía. Y allí Wow. había un amigo que yo amo y adoro, que me acuerdo que a mí me costaba entender filosofía horriblemente. O sea, yo me gradué en ciencia y me metí en filosofía. O sea, yo no entendía nada de lo que decían. Entonces, cada vez que había algo que estudiar, yo le preguntaba. Y yo preguntaba y preguntaba. Y un día se me volteó y me dijo, Katy, ¿sabes que tú tienes la curiosidad de un niño? Y yo me quedé como, ¿eso es bueno o malo? Y me dijo, eso es maravilloso. Y si tú llegas a viejita con 100 años con esa curiosidad de niño, te va a ir muy bien en la vida. Y es algo que me quedó resonando desde que tenía 18 años y que digo, eso me caracteriza. Porque el tener la curiosidad de un niño te permite preguntar, emocionarte por cosas del día a día normales. Te impresiona con cualquier cosa, ¿no? Y también entiendes que no tienes la verdad absoluta. En algunos momentos, evidentemente, con mi ego, pues sí puede que quiera tener la razón, pero solo escuchar muchísimo con atención. Y algo también que me he dado cuenta es que llego con esa curiosidad de niño a cada sesión que tengo con mis clientes, porque aprendo Debe muchísimo ser de ella. espectacular, debe ser espectacular, porque no te cansas de preguntar ni de No me indagar, y eso canso es de súper preguntar fabuloso. y eso me lleva a lo que te decía, a hacer, siento ahora, buenas preguntas, porque los escucho Mm, con mucha atención. Y eso me ha ayudado muchísimo a poder llevar este proceso que ha sido nuevo, ¿no? En función a lo otro. Y también a entender a mis clientes cuando trabajé como arquitecto, ¿no? Otra sería la vulnerabilidad, que es algo que he tenido que aprender y que la Superwoman no sabe tener. Así que a lo largo de estos años, podría decir de estos 10 años, he aprendido a trabajar esa vulnerabilidad, a abrirme con nosotros, a contar mi historia sin pena, sin vergüenza, entender de repente que esa escasez de niña me ha traído hasta donde estoy y es lo que me limitaba, pero que también esa carencia que tuve en su momento puede ser un aprendizaje para el que me está escuchando y puede ver, de aquí viene mi miedo, de aquí viene el querer controlar todo. Entonces, el mostrarme vulnerable, el mostrar mis costuras, el mostrar que soy imperfecta es lo que me hace humana y me hace poder mm. llegar a otros también y que de repente otro pueda conectar conmigo, ¿no? Al mismo tiempo entendí que ser vulnerable también es un acto de valentía, porque en esa Total. vulnerabilidad cualquiera puede tocar esos botones que en algún momento te Mm. dolieron, ¿no? Ujú. Entonces siento que esa sería la segunda. La tercera que se me viene ahorita, no sé si la palabra sería resolutiva, tú me ayudarás con eso, pero recuerdo una frase de mi tía que siempre me decía, desde chiquita, ¿no? Por las cosas que yo hacía, siempre me decía, mami, la necesidad hacia la creatividad. Y hace como 2 años o 3, en la cuenta privada que yo tenía de Instagram, la personal, me acuerdo que hice un ejercicio donde pregunté a cada uno de que si yo muriera mañana, ¿qué recordarían de mí? Y un amigo de arquitectura me puso, tus maquetas hechas con cajas de conflay. Y me quedé, wow, o sea, me quedé helada porque yo no me acordaba de eso. Ujú. O sea, yo hice arquitectura trabajando y estudiando. Es decir, no tenía dinero. La plata se me iba completamente en las entregas y en las maquetas. Pero había momentos donde yo no tenía dinero para comprar los materiales. Y la única Pero manera, eso no te limitaba a crear. claro, y la única manera de poder hacer la maqueta era con la caja de conflay que había en la casa. Y lo que me pareció muy bonito fue que él me dijo, tus maquetas hechas con cajas de conflay y que los profesores no podían decir absolutamente nada porque estaban perfectas e impecables. Y ahorita que me estás preguntando, pues lo recuerdo
se me vino a la mente y digo, sí, siempre he sido muy resolutiva y para poder ser resolutiva también tienes que confiar. Yo al principio decía, si llevo esto me van a raspar y después dije, pero ¿por qué si estoy llevando la entrega y la idea? Así que en ese confiar, pues yo hacía lo que podía con lo que hacía, con lo que tenía. Y creo que eso me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? Eh, ese ser resolutiva. Y se me vino ahorita otra cosa rapidita en de necesidad de la creatividad. Cuando estaba en arquitectura en el primer semestre, recuerdo que no tenía el dinero para pagar la entrega. Y recuerdo que me senté en la cama a llorar desgarrada porque dije, no puede ser que yo haya tenido estos 6 meses de trabajo intenso, de dormir 3 horas diarias nomás y que no tenga el dinero y que yo vaya a raspar el semestre por no tener cómo hacer la Los maqueta, experimento ¿no? para eso. Y me acuerdo que me senté en la cama y dije, Dios mío, pero muéstrame, coño, no puede ser, ¿no? Pero bueno, estaba llorando, mi mamá de repente me llama, me dice que la directora de filosofía me llamó. Yo, ¿qué? Pero bueno, nada. Resulta que al rato ¿Qué me llama, hice? atiendo, claro, yo estaba en arquitectura, de mierda. Pero bueno, nada, llama, atiendo, y me dice, mira, tienes que estar el miércoles en el aula magna, que es como el teatro de la central. Y entonces empieza a hablar, yo le digo, pero ya yo no trabajo ahí. Ah, ¿tú trabajaste allí? Entonces, ¿por qué me estás llamando? No, que es el premio al mérito. El premio al mérito es como un reconocimiento que le dan a los mejores alumnos de cada facultad. Entonces yo le Ok. digo, pero es que no entiendo por qué me está llamando. Y me dice, niña, que eres la tercera de la facultad de filosofía. Y yo le digo, pero yo estoy Quedaste en shock. claro, me quedé en shock y le digo, pero yo estoy en arquitectura. Y me dice, ¿cómo tú te fuiste a arquitectura? Tú te cambiaste de facultad. Le digo, claro, yo tengo 6 meses en arquitectura, eso aplica. Déjame que llamo. Me volvió a llamar y me dijo, si aplica, te vas el miércoles a las 10 de la mañana. Y yo estaba con mi tema de arquitectura de mi entrega. Y llamo a mi amiga que estaba en filosofía y le echo el cuento en un mar de lágrimas, de felicidad y tristeza porque no sabía dónde sacar la plata. Le digo, bueno, no voy a ir. Tú estás loca, tú tienes que ir para allá porque a veces dan un cheque. ¿Qué? Y Este es mi momento. yo me fui a buscar mi medalla y mi vaina y me dieron mi cheque. Y el cheque, Cheryl, o sea, no fue ni más ni menos. El cheque fue completo para pagar la entrega y yo saqué 19 en esa entrega de arquitectura. A lo Wow. que voy es que yo hice con lo que tenía y en el momento de ataque de agonía, el universo de Dios me Respondió. dijo, aquí está. Y dije, ok, entonces tengo que seguir aquí. Está bien. Esto, como va viniendo, ahí vamos viendo, mientras yo doy lo mejor de mí también, pero fue ese confiar en el momento, ¿no? Creo que la cuarta, no sé qué nombre le pondría, pero creo que puede ser que veo más allá, que tengo una manera de ver el mundo diferente o con una perspectiva distinta y me ayuda a mostrarles otras posibilidades y otras maneras justamente a las clientes que llegan a mí. Creo que toda la vida amigos o conocidos. ¿Será como sensibilidad, algo así? Sí, no sé, yo digo ver más allá o tener una perspectiva diferente o mostrarte posibilidades. No sé, Ujú. ante un problema, creo que eh, O eres 360 view, ¿sabes? podría ser 360 views, sí. Permites navegar entre el hemisferio izquierdo y el derecho y los juegas y por eso es que eres tan creativa o tan resolutiva. Puede ser, 360 views, yo digo ver más allá, no sabría cómo decírtelo, pero sí, siento que realmente cuando llegaban a mí a preguntarme algo o con un problema, yo le mostraba como hacía, ta, 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 ay, sí, claro, ay, qué gracia, y se iban. Y siento que eso pasa con las chicas también cuando conversamos, ¿no? Qué bueno. Y la última podría ser comunicación o cuando dicen facilidad de palabra, no lo sé. Ujú. Creo que aquí en esa facilidad de palabra comunicación podría poner 2 cosas. Una, que puedo explicar conceptos complicados de una manera muy simple o bajarlos a tierra para explicarle a otros. Por eso creo que también yo siempre les explico a través de anécdotas, ¿no? Ya hay mucha gente, te puedes leer un libro, chutarte un libro donde hay explicaciones y estadísticas y todo eso, pero creo que la manera más amena de aprender del ser humano es a través de metáforas, de cuentos, de vivencias, donde tú también te conectes, ¿no? Y la segunda, dentro de esa comunicación, sería 5.1. Podría ser que puedo ser muy frontal, directa y al mismo tiempo amorosa. No sé cómo lo hago, pero es algo que me han dicho mucho. Puedo decir verdades muy incómodas
sin caer Qué mal. rico. Qué rico, porque eso me Em, parece de verdad un valor espectacular. O sea, que tú puedas eh, llegar a conectar y hacer el uso idóneo del lenguaje para poder decir quizás cosas duras, pero de una manera amorosa y sin perder el respeto al otro. sí, y eso me parece importantísimo. Y en Ujú. la cábala también te hablan sobre eso, ¿no? Cuándo saber callar y cuándo saber hablar. Y es algo que me ha costado mucho aprenderlo en el camino, sobre todo ahorita pues guiando a otros. Hay momentos donde en la misma cábala te decían, puede que una verdad derrumbe al que tienes al frente. Y si el otro no está preparado para escucharlo, en ocasiones hay que saber callar, ¿no? Así, Pero creo que ese serían mis tu cinco por cinco por ciento ciento Ujú. Bueno, yo de verdad estoy aquí extasiada, admirando todas estas habilidades que nos acaba de comentar Kate. Un 5% espectacular, de verdad. Y como tú dices, o sea, el valor de reconocerlo, de celebrarlo, de saber qué es lo que te hace único. Yo estoy convencida, porque también pasé por ese proceso, que cuando tú te adueñas de ese 5%, Ujú. dejas de navegar, de transitar o de recorrer el mundo en piloto automático. En esto se basa este 5%, porque lo que tú hiciste fue hacer una pausa, ¿verdad? Que en la cual ya tú estás acostumbrada, y usar tu cerebro con mucha conciencia. Cuando podemos trabajar desde ese momento, desde ese lugar, vamos a conseguir resultados que los podemos multiplicar y triplicar. Porque Sí. cuando estamos en piloto automático, simplemente hacemos lo que, incluso hasta por inercia, nos Ajá. levantamos, nos cepillamos, comemos, viene para acá, voy. Incluso ir al trabajo, responder en un meeting, o sea, cualquier cosa puede estar en piloto automático. Pero Bueno, cuando tú de verdad decides hacer esa pausa y decir, espera, me voy a la conciencia y trabajo. Entonces quizás por eso es que me identifiqué muchísimo con tu programa, porque habla de ese pausar, pero pausar con intención y con propósito. claro. Porque desde la perspectiva del 5% es eso, o sea, detén el piloto automático, identifica qué es lo que te hace único y sobre eso trabaja y construye lo que tú quieres construir. Marca personal, servicio, producto, un mejor trabajo corporativo, un, ser mejor madre, ser mejor esposa, ser mejor ser humano. O sea, al final no necesita tener como, bueno, es que no es un producto, es que no es un servicio, no, pero te permite a ti transitar de una manera diferente, evolucionar, transformar, impactar vidas, que es básicamente lo que a mí más me llama la atención. O sea, cómo cada una de las personas que están en el mundo están impactando vidas. Y sobre todo porque escuchamos tantas cosas negativas todos los días, son millones, personales, profesionales, en las noticias, políticas, económicas, que yo dije, ¿por qué no hacer Ujú. un espacio donde nosotros podamos inspirar? ¿Y cómo ustedes no se van a inspirar de verdad con esta historia de Kate, con este programa tan maravilloso que además ya está disponible, que pueden hacer el contacto a través de su página web y de su Instagram que vamos a estar dejando acá? Así que yo de verdad te sigo, es mi manera de honrarte, Kate, es mi manera de Gracias, honrar a cada chévere. uno de los emprendedores que hoy están marcando la diferencia, que están además utilizando sus talentos para ayudar a otros. Yo lo veo más, mi perspectiva es, esto es nuestra responsabilidad social. Sí. Para mí, poder tener este espacio es mi manera de retribuirle al universo todo lo que yo hasta ahora he recibido. Yo estoy segura que muchísimas de las frases que hoy mencionaste son súper valiosas. Pueden ser la luz roja para que esa persona se detenga. Ujú. Puede ser quizás hasta una respiración y diga, "Ah, como que necesito esto para salir de lo que la persona está o para simplemente cambiar y vivir una mejor vida". Así que yo quiero darte, bueno, gracias infinitas en mi nombre, en nombre del 5% y de todas las personas que están aquí y son parte de esta audiencia. Sobre todo quiero darte las gracias porque nos has recordado que el éxito no se mide por cuánto hacemos, sino Ujú. por cuánta paz sentimos al hacerlo. O sea, yo creo que para ti el tema de que tú puedas estar en esa construcción de ese éxito desde este punto de vista me parece fabuloso porque las otras perspectivas
nos acaban como ser humano, ¿no? Buscando ese éxito. Así que yo me quedo con una frase de toda la investigación que yo hice y por supuesto de haber escuchado esta noche, que es: para ordenar tu vida necesitas pausar. Ujú, Así que pausemos, ¿verdad? Y para fluir necesitas dejar ir. A mí esto me fascinó. Así que ujú. las invito a que se apropien de esta frase de Kate, que puedan ustedes entonces pausar, identificar lo que necesitan y por supuesto fluir y poder avanzar. Dejar ir lo que no nos hace falta y avanzar en lo que sí. Así que gracias por compartir tu historia, por recordarnos además que soltar también es avanzar. O sea, hay tantas cosas valiosas que dijiste en esta entrevista que yo lo que puedo desearte es muchísimo más éxito, muchas más mujeres y superwoman convertidas en living woman, muchas más vidas impactadas que además con conciencia puedan estar desarrollando otros caminos, que puedan estar desarrollando y que puedan además ser felices. Así que si quieren conectar con Kate, pueden seguirla en arroba soy Kate Aguilar, visitar su página web www.pausayfluye.com y por supuesto suscribirse a lo que de verdad, o sea, no tiene nada de desperdicio, a su newsletter que se llama Pausa y Fluye. Y recuerda que cuando vives tu 5%, encuentras el propósito que transforma tu historia y además deja huella en el mundo. Kate, si quieres dar algunas palabras de cierre, todo Sí. aquí, la cámara es tuya. Gracias, Sherry. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me encantó la conversación, la disfruté muchísimo. Y quiero hacer un cierre que se me vino ahorita una imagen para todos aquellos que sean visuales cuando dijiste que hay que soltar. Y les voy a dejar esta imagen de ustedes son un Ferrari con, con una tonelada de bloques. Eres un Ferrari con una tonelada de bloques que no terminas de soltar y no puedes avanzar porque no terminas de soltar lo que te está drenando y lo que ya no tiene nada que ver contigo. Así que eso es importante. Ahí es soltar el control y dejar ir aquello que te drena y que no te hace bien. Y para culminar, les diría que eres y tienes suficiente para ser feliz. Y mi misión con todo este proceso es justamente que reconozcas tu valor propio más allá de tus deudas. Esta mentoría la he hecho justamente porque me hubiese gustado hacer algo similar en aquel momento que estaba tan mal. Así que con eso nos vamos, nos despedimos y muchísimas gracias, Sherry, por este espacio. Hasta aquí llegamos en este episodio de 5% Podcast. Si estas historias resonaron contigo, es porque quizás tú también perteneces a ese valioso 5% que está destinado a dejar huella. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo y únete a nuestra comunidad en Instagram como 5% Podcast, donde encontrarás todos nuestros episodios, recursos exclusivos gratuitos y personas como tú dispuestas a transformar su autenticidad en acción. Recuerda, no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de atreverte a ser ese 5% que inspira a otros a cambiar el suyo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir encendiendo posibilidades.